El agrandamiento de una cavidad cardíaca, por lo general, es la consecuencia de una dilatación por sobrecarga diastólica o de volumen. La hipertrofia parietal por sobrecarga sistólica o de presión generalmente no produce agrandamiento radiológico de la silueta cardíaca, salvo que la hipertrofia sea muy importante. Pero cuando el corazón está agrandado, es difícil establecer con la sola radiografía estándar si ese agrandamiento se debe a dilatación o a hipertrofia. Estudiaremos los agrandamientos en las distintas proyecciones. En la posición de frente, la configuración de un agrandamiento del ventrículo izquierdo consta de un arco inferior izquierdo más convexo, el arco medio más cóncavo e ilio izquierdo más visible. El agrandamiento del ventrículo izquierdo se ve bien de frente y en oblicua anterior izquierda o en perfil izquierdo. De frente se manifiesta con un arco inferior izquierdo más convexo y un arco medio más cóncavo. A veces este último desaparece y el borde izquierdo queda reducido a dos arcos, el superior del callado aórtico y el inferior del ventrículo izquierdo. Cuando el agrandamiento es leve, porque predomina la hipertrofia sobre la dilatación, como sucede en una estenosis aórtica, una miocardiopatía obstructiva o estenosis subaórtica hipertrófica en su comienzo, o una comunicación interventricular moderada, o una hipertensión arterial leve, se produce más que un aumento de su tamaño, un aumento de la convexidad del arco inferior. Aquí la hipertrofia se localiza más en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con eje aorta-punta y cuya dirección es hacia afuera y abajo. Quiere decir que la punta avanza no solo hacia afuera, sino también hacia abajo y se hunde por debajo del diafragma y no se puede elevar ni con la inspiración profunda. En el brevilíneo no se hunde, se va hacia afuera, pues el corazón no está agrandado, sino horizontalizado. Es el llamado corazón globuloso. Como el corazón sufre una rotación antihoraria sobre su eje longitudinal, tanto a nivel ventricular como a nivel del pedículo vascular, este, además de ensanchado, se vuelve más alto y supera al arco inferior derecho. Normalmente ambos arcos derechos, superior e inferior, son iguales, pues la aorta ascendente rota hacia atrás y sobresale del lado derecho, y la descendente rota hacia adelante y se vuelve más evidente a la izquierda. Pero también hay dilatación supraestenótica de la aorta, porque el chorro de la eyección produce una turbulencia por encima de las válvulas. Esa dilatación es fundamentalmente suprasigmoidea, por lo que sobresale la parte inferior del arco superior derecho y el botón aórtico y la aorta descendente no se dilatan tanto. La dilatación supraestenótica no se ve en la estenosis subaórtica hipertrófica. Recordamos que el pedículo vascular también se ve ensanchado. En el viejo, por dilatación y elongación de la aorta, pero por lo general se acompaña de calcificación del botón aórtico. En los brevilíneos, pues el corazón está horizontalizado. En la insuficiencia cardíaca derecha,
por estasis y dilatación de la vena cava superior. Cuando predomina la dilatación, el corazón se desplaza más bien hacia afuera que hacia abajo y casi toca la pared costal, por lo que aumenta el diámetro transverso del corazón. Se ve en la insuficiencia aórtica y la enfermedad aórtica y en la hipertensión arterial evolutiva. Aquí la sobrecarga diastólica está en el tracto de salida, eje aorta-punta, y la imagen cardíaca adopta la forma en morro de carnero. Por ese motivo se llama también cor aortale. Los cilios en la hipertrofia ventricular izquierda no se modifican, pero debido a la rotación antihoraria, el hilio derecho se acerca más a la sombra cardíaca y el hilio izquierdo se vuelve más visible debido a que se separa del borde izquierdo del corazón. Los campos pulmonares no se modifican por el simple agrandamiento del ventrículo izquierdo, pero sí lo hacen cuando se instala la insuficiencia del mismo. En este caso aparecen los signos de la hipertensión veno-capilar pulmonar y por ende el edema de pulmón. Cuando esa sobrecarga diastólica se realiza en el tracto de entrada, mitral punta, como sucede en la insuficiencia mitral, comunicación interventricular, enfermedad mitral, se desplaza no solo a la izquierda, sino también hacia atrás. Se ve mejor en oblicuo anterior izquierda. En la radiografía de perfil se ve que el ventrículo izquierdo se desplaza hacia atrás y ocupa el espacio claro retrocardíaco. Lo mismo sucede en oblicuo anterior izquierda. En oblicuo anterior derecha puede llegar a comprimir hacia atrás al esófago y por la rotación antihoraria puede llegar a formar el arco derecho o antero inferior. El ventrículo derecho agrandado presenta la siguiente configuración. El arco inferior izquierdo verticalizado, la punta redondeada y a veces elevada, el arco medio de la pulmonar saliente, el botón aórtico pequeño, porque tanto el corazón como el pedículo vascular sufren una rotación horaria. Y el arco inferior derecho más convexo, pues la aurícula derecha es empujada hacia atrás por el ventrículo derecho agrandado. Cuando se agranda también se vuelve más alta. Por lo tanto, en posición de frente, el ventrículo derecho no hace parte del borde cardíaco porque está lejos de él. En cambio, puede verse el cono de la arteria pulmonar, que es la parte más distal de la cámara de salida del ventrículo derecho, con eje válvula pulmonar punta, que es casi vertical. Esta cámara es la primera que se hipertrofia en la hipertensión pulmonar secundaria, como sucede en la estenosis mitral, el corazón pulmonar crónico, en los shunt izquierda-derecha y en la insuficiencia ventricular izquierda crónica. Sin embargo, el arco medio más saliente, más convexo y un arco inferior verticalizado no se debe al cono de la pulmonar, sino a la dilatación del tronco de la pulmonar o de su rama izquierda, es decir, el corazón se mitraliza. En la estenosis mitral puede intervenir en la formación del arco medio la orejuela o la aurícula izquierda. El arco medio se vuelve convexo, agrandado en la dilatación idiopática de la pulmonar.
en la dilatación postestenótica de la misma por estenosis valvular y cuando aumenta el flujo, como sucede en la hipertensión pulmonar. Y se vuelve cóncavo entrante en la estenosis del infundíbulo pulmonar, en la tetralogía de Fallot y en la transposición de los grandes vasos. Y cuando la pulmonar recibe poca sangre, como sucede en la enfermedad de Epstein. Si el ventrículo derecho está muy hipertrofiado, se produce una rotación horaria sobre el eje longitudinal, por lo que el ventrículo izquierdo se desplaza hacia atrás y el cono de la pulmonar rota más hacia la izquierda. En este momento, el ventrículo izquierdo ocupa el espacio claro retrocardíaco en oblicuo anterior izquierda sin que esté realmente agrandado. Como también se hipertrofia la cámara de entrada con eje tricúspide punta, que al revés de la otra cámara es horizontal, hace que el ventrículo derecho puede formar el borde izquierdo del corazón y por otra parte desplaza la aurícula derecha hacia afuera, por lo que el arco inferior derecho se vuelve más convexo. Y si también se agranda, en oblicuo anterior derecha puede llegar a formar el borde anterior. También hace que la punta se eleve por encima del diafragma, en especial en los niños, y el pedículo vascular, por la rotación horaria, se vuelve más estrecho y casi desaparece el botón aórtico. Si es grande, quiere decir que hay estasis en la vena cava superior, porque se ha agregado insuficiencia ventricular derecha. Además, el hilio derecho se aleja del borde derecho y el izquierdo se acerca más y puede llegar a esconderse detrás del corazón. Cuando la hipertensión pulmonar es grande, por debajo del arco de la pulmonar aparece un cuarto arco, por agrandamiento del tracto de salida del ventrículo derecho, esto es, del infundíbulo o cono de la pulmonar. El cuarto arco puede presentarse también en la estenosis mitral por agrandamiento de la orejuela izquierda, en el aneurisma de pared postinfarto de miocardio y en la estenosis subaórtica hipertrófica por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando los hilios son pequeños, quiere decir que no hay hipertensión arterial pulmonar. Un agrandamiento tan grande del ventrículo derecho es provocado por la comunicación interauricular, hipertensión pulmonar primitiva o secundaria a shunt arteriovenosos como el síndrome de Eisenmenger, la valvulopatía mitral, la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot y la hipertensión pulmonar con insuficiencia tricuspidia funcional. En la radiografía de perfil, izquierdo-derecha, y en oblicuo anterior derecha, en que se ve mejor el tracto de salida del ventrículo derecho, este contacta con la pared del tórax, con el esternón, y ocupa el espacio claro retroesternal. Hay que recordar que también ocupan este espacio la pericarditis y la dilatación de la aorta ascendente, y en la estenosis mitral, que por agrandamiento de la aurícula izquierda empuja hacia adelante al ventrículo derecho. En oblicuo anterior izquierda se ve el ventrículo izquierdo desplazado hacia atrás y que ocupa el espacio claro retrocardíaco y puede confundirse con un agrandamiento del mismo.
Para establecer que hay un agrandamiento del ventrículo derecho, basta un contacto del 30% de su borde con el esternón. La aurícula izquierda casi siempre se agranda en las afecciones mitrales, tanto de estenosis como de insuficiencia. Como es posterior, normalmente no interviene en la formación del borde externo del corazón y no se ve en la radiografía de frente. Se estudia mejor en lateral y oblicuas. El bronquio izquierdo descansa sobre ella, por lo que cuando la aurícula se agranda es empujado hacia arriba, aumentando el ángulo interbronquial. La compresión puede darle la forma de arco con concavidad inferior. Aquí lo vemos en una enfermedad mitral con agrandamiento de todas las cavidades y de la pulmonar. En la radiografía de frente, el arco superior izquierdo no se modifica. El arco medio se vuelve convexo por hipertensión pulmonar y dilatación del tronco de la arteria pulmonar y agrandamiento del ventrículo derecho, infundíbulo o cono de la pulmonar. En oportunidades, por debajo de ese arco aparece otro también convexo por agrandamiento de la orejuela izquierda, inmediatamente por debajo del bronquio izquierdo. El arco inferior izquierdo se rectifica, se verticaliza, es la configuración mitral. Ese cuarto arco es más grande cuando lo forma el tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, el cono infundíbulo de la pulmonar, que también es propio de esta patología. El arco superior derecho no se modifica, y si lo hace, el arco inferior, que normalmente corresponde a la aurícula derecha, cuando la aurícula izquierda crece hacia la derecha. Se forma así un doble contorno, uno dentro del otro, por fuera la aurícula izquierda. Si el crecimiento es grande, se forma un doble arco, arriba la aurícula izquierda y abajo la derecha. En la radiofiltrografía se ve no solo el bronquio izquierdo rechazado hacia arriba, sino también la sombra de la aurícula izquierda dentro de la silueta cardíaca, conocida como galleta o naranja auricular. Si la lesión mitral es leve, insuficiencia o enfermedad, los campos pulmonares no se modifican o se modifican poco. Se alteran en cambio en dos circunstancias. Cuando aumenta la presión venocapilar pulmonar y aparecen episodios de edema agudo de pulmón. En este caso, los cilios son grandes y congestivos por estasis venosa y aumenta la vascularización en las zonas superiores del tórax. Si además de edema intersticial se produce extravasación de sangre, como sucede en las formas crónicas, se pueden ver micronódulos por hemosiderosis. Y cuando aumentan las resistencias arteriolares pulmonares con estenosis orgánica de las mismas, los cilios son grandes por dilatación arterial y los campos pulmonares claros, sin vascularización. Aquí el agrandamiento del ventrículo derecho rechaza hacia afuera el izquierdo, simulando un agrandamiento de este. En oblicua anterior izquierda y en perfil izquierdo, los signos que indican agrandamiento auricular izquierdo son la desaparición del espacio claro, que normalmente existe entre el bronquio izquierdo por arriba y la aurícula izquierda por debajo.
El bronquio izquierdo desplazado hacia arriba con agrandamiento del ángulo interbronquial de 45 grados normal puede llegar a 90 grados. La aurícula izquierda que contacta con la columna y el arco anterior del ventrículo derecho con el esternón. Por arriba de él, la aurícula derecha y la arteria pulmonar. El ventrículo derecho contacta con la pared torácica porque es empujado hacia adelante por la aurícula izquierda agrandada, simulando un ventrículo derecho agrandado. En oblicuo anterior derecha, con relleno esofágico, el signo fundamental del agrandamiento auricular es la impresión cóncava hacia adelante que provoca en el esófago y el desplazamiento hacia atrás del mismo o su compresión, pero sin desplazamiento. Si el esófago se ve desplazado hacia adelante, no se debe a aurícula izquierda, sino a aneurisma de la aorta o a tumor de mediastino. En oportunidades, el desplazamiento no se hace hacia atrás, sino hacia la derecha. Se ve muy bien en radiografía de frente con relleno esofágico. En el aneurisma de aorta, en cambio, el esófago sigue las tortuosidades del mismo. Los agrandamientos puros de la aurícula derecha son congénitos o adquiridos. Los congénitos se ven en la enfermedad de Epstein, con tricúspide implantada más abajo en el ventrículo derecho, por lo que se achica su cavidad, y en la atresia tricuspidia, que suele combinarse con comunicación interauricular o comunicación interventricular o conducto arterioso persistente. La adquirida se ve en la estenosis tricuspidia reumática, pero la estenosis tricuspidia no es pura y casi siempre se acompaña de lesiones aórticas o mitrales. Aquí vemos una enfermedad de Epstein. En la radiografía de frente, el corazón se ve grande y globuloso, simulando un derrame pericárdico, con pedículo vascular angosto y pulmones claros por poca vascularización. El pedículo vascular se ve menos alto que el arco inferior, pues la aurícula derecha agrandada lo empuja hacia arriba. Lo más llamativo es el arco inferior derecho, que es más convexo y más alto. Cuando el ventrículo derecho se agranda, no solo empuja la aurícula derecha, sino que también rectifica el borde izquierdo, que se vuelve más convexo y con la punta elevada. En oblicuo anterior izquierda, la aurícula derecha reemplaza al ventrículo derecho en la formación del borde anterior o izquierdo, o forma un nuevo arco entre el ventrículo derecho y la aorta ascendente. Cuando se agrega insuficiencia tricuspidia, como disminuye el flujo sanguíneo al ventrículo derecho y por ende a los pulmones, los cilios se ven pequeños y los campos pulmonares claros. Cuando el ventrículo derecho se agranda, oculta el hilio izquierdo. El derecho es ocultado por una mega aurícula derecha. En oblicuo anterior derecha, como no contacta con el esófago, no lo desplaza hacia atrás, ni lo comprime. Se ve en cambio una sombra que lo sobrepasa y que corresponde a la aurícula derecha agrandada. Los cilios tienen forma de coma y están constituidos por la rama descendente de la arteria pulmonar, que a su vez origina a las ramas más pequeñas del lóbulo medio e inferior. Las venas se distinguen de las arterias
porque tienen dirección horizontal. Las venas de los lóbulos superiores son verticales, como las arterias, y van por fuera de ellas. Por lo tanto, los 2/3 inferiores del ilio dependen de los troncos arteriales y el tronco superior y el tercio superior de las venas, de los lóbulos superiores. Para analizar los vasos pulmonares y los cilios, deben interpretarse sus alteraciones fisiopatológicas. Las alteraciones principales de la circulación pulmonar se relacionan con la presión arterial y venocapilar, con el flujo pulmonar y con el edema de pulmón. Es decir, o se altera el flujo o se alteran las resistencias pulmonares. Aquí vemos un flujo pulmonar normal con ilio normal. Normalmente, el gasto cardíaco del corazón derecho es igual al izquierdo, por lo que los flujos sanguíneos pulmonares y sistémicos son iguales. En las cardiopatías congénitas, conjunta izquierda-derecha y en todos los procesos con volumen minuto aumentado, como hipertiroidismo, anemia, enfisema pulmonar, beriberi, la vitaminosis B1, y en la enfermedad de Paget, el flujo sanguíneo pulmonar es mayor que el sistémico. Y cuando lo es, 1,5 veces, 2 veces mayor que el sistémico, aparecen alteraciones pulmonares. Se dilatan todos los vasos, tanto los del ilio como los del parénquima pulmonar, en especial los de los lóbulos superiores. Hay hipervascularización y el arco de la pulmonar se vuelve más convexo. Es la llamada plétora pulmonar por dilatación arterial y venosa. A la radioscopía se ve que los cilios laten. Si el flujo sanguíneo pulmonar disminuye, disminuyen también tanto las arterias como las venas y los cilios se vuelven pequeños. Ilios pequeños, pulmones claros, arco medio de la pulmonar cóncavo. Ello sucede en la obstrucción a la eyección pulmonar, estenosis pulmonar, en la obstrucción al llenado del ventrículo derecho, esto es en la estenosis tricuspidia, y en la insuficiencia cardíaca derecha con insuficiencia tricuspidia funcional. En este caso, al disminuir el flujo sanguíneo, el pulmón disminuye los síntomas de estasis pulmonar y el enfermo parece mejorar de su ortornea, cuando en cambio se ha instalado una insuficiencia cardíaca global. La obstrucción a la eyección pulmonar se ve en la estenosis pulmonar y en la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar infundibular y válvula bicúspide, origen biventricular de la aorta. Cuando la aorta está a la derecha se tiene la enfermedad de Fallot-Corvisart, comunicación interventricular y shunto derecha-izquierda entre ventrículo derecho y aorta, e hipertrofia del ventrículo derecho. En la atresia pulmonar, la sangre llega al pulmón por las arterias bronquiales que nacen de la aorta y que llevan sangre poco oxigenada. Si está afectada solo de un lado, el ilio no se ve. La radiografía de la tetralogía de Fallot muestra un borde izquierdo grande con la punta elevada en morro de carnero por agrandamiento del ventrículo derecho. En la insuficiencia aórtica, la punta en morro de carnero se debe a agrandamiento del ventrículo izquierdo. Arco de la pulmonar cóncavo en hachazo, porque disminuye el flujo sanguíneo pulmonar por la obstrucción a la eyección pulmonar. Ambos signos
constituyen el llamado corazón en sueco. Erosión costal simulando la coartación de la aorta, pero aquí se debe a la dilatación de las arterias intercostales, en el faló a la dilatación de las venas intercostales, porque junto con las arterias bronquiales llevan parte de la sangre al pulmón. Las resistencias pulmonares aumentan a nivel arteriolar o precapilar o a nivel venocapilar o postcapilar. Cuando aumenta la presión venocapilar pulmonar por un obstáculo situado hacia abajo del lecho venocapilar pulmonar, como en la insuficiencia ventricular izquierda, la valvulopatía mitral, los tumores de la aurícula izquierda o por obstrucción de las venas pulmonares, se producen distintas alteraciones que dependen del grado de aumento de la presión postcapilar. En el primer estadio, con presión de 12 a 20 milímetros de mercurio, hay congestión venocapilar pulmonar y la radiografía de frente se ven los vasos lobares superiores dilatados y los inferiores normales. La vascularización se ha invertido. En oportunidades, los vasos de las bases pulmonares presentan vasoconstricción. Los cilios son grandes y los bordes esfumados por dilatación venosa y arterial. En el primer ejemplo se ve que ya empieza el edema intersticial y en los otros dos se ven las venas pulmonares muy dilatadas. En el segundo estadio, con una presión mayor de 25 milímetros de mercurio, aparece el edema de pulmón, cuando la presión venocapilar pulmonar supera la presión oncótica de la sangre y se acumula líquido de edema en el tejido pulmonar. El edema es de dos tipos. El alveolar, que se presenta más a menudo en la insuficiencia cardíaca izquierda aguda y se caracteriza radiológicamente por la presencia de densidades bilaterales confluentes en forma de alas de mariposa, es el edema agudo de pulmón, y el edema intersticial por aumento crónico de la presión venocapilar pulmonar, más común en la estenosis mitral. El líquido de edema se acumula en los espacios intersticiales y da distintas imágenes. Los vasos pierden definición, el pulmón se vuelve más denso y cuando el líquido se acumula en los tabiques interlobulares aparecen las líneas septales en las bases pulmonares perpendiculares a las pleuras llamadas líneas de Kerley, como lo vemos aquí en una estenosis mitral. También pueden presentarse en todo proceso que engruese el tejido intersticial de los espacios septales, fibrosis, tumores, líquido de edema. Se repiten las mismas imágenes de las líneas septales de Kerley con edema intersticial. En resumen, los signos de hipertensión venocapilar pulmonar son dilatación de las venas de los lóbulos superiores, líneas B de Kerley, edema pulmonar, derrames pleurales. En la insuficiencia cardíaca congestiva suelen presentarse derrames tipo trasudado en la cavidad pleural y en el pericardio, dando respectivamente el hidrotórax y el hidropericardio que acompañan al edema periférico y a la ascitis. En conjunto constituyen el cuadro de la hidropesía cardíaca. De mayor trascendencia clínica, porque inducen a errores diagnósticos, son lo localizado entre los lóbulos en la cisura mayor y menor, predominan del lado derecho. En la radiografía de frente se ven como una imagen redondeada simulando un tumor y de perfil como una imagen alargada en forma de clava que sigue la dirección de las cisuras y que desaparece con el tratamiento anticongestivo.
dieta y diuréticos. Por eso se llaman también imagen densa suspendida o tumor evanescente. El hidrotórax presenta más bien un nivel horizontal y el líquido no es hemorrágico, salvo que exista también un infarto de miocardio. En este caso, como en la cirugía cardíaca, es más común a la izquierda. O un infarto de pulmón, pero en este último caso, el líquido es un exudado. Se sostiene que el hidrotórax se produce tanto en la insuficiencia cardíaca izquierda como en la derecha, ya que la pleura drena tanto en las venas pulmonares como en las generales. En caso de insuficiencia cardíaca derecha, el derrame derecho, y si es bilateral, es mayor a la derecha. Y en la insuficiencia izquierda suele ser izquierdo, pero ello sigue en discusión. Aquí vemos un hidrotórax derecho e hidropericardio. Aquí lo vemos a la izquierda y a la derecha el fondo de saco ocupado. También hay hidropericardio. Cuando aumenta la resistencia precapilar, se produce hipertensión arterial pulmonar que se manifiesta con dilatación de las arterias del ilio, que son elásticas, y constricción de los vasos periféricos, que son musculares. Por lo que hay arco de la pulmonar convexo, ilio grande por dilatación de la arteria pulmonar y campos pulmonares claros. Lo vemos en los mitrales cuando evolucionan hacia la formación de la esclerosis arterial pulmonar, como lo vemos aquí en una insuficiencia mitral. Y en la evolución de los shunt izquierda-derecha, como lo vemos aquí en la enfermedad de Eisenmenger. Se trata de una comunicación interventricular con hipertensión pulmonar e inversión del shunt. La cardiomegalia es moderada y hay gran dilatación de la arteria pulmonar, pero con vasos pulmonares periféricos reducidos, como podados. El cateterismo cardíaco muestra en efecto que la presión es igual en el ventrículo derecho, arteria pulmonar y circulación sistémica. Seguiremos con síndromes radiológicos valvulares.